Me enamoré de aquella casa. Yo no quería vivir allí. Había algo que no me gustaba en aquella casa. Había restos de ardillas y roedores muertos. Me sentí muy incómoda. Y entonces empezaron las pesadillas. Si hubiera sido por mí, me habría marchado de la casa. Nunca había estado tan asustada en mi vida. Hay cosas que no puedo explicar. No sé qué las causa. Me mudé a Mansfield en 1994. Es realmente hermoso. Tenía 3 hijos mayores y acababa de salir de un desagradable divorcio. Ya era hora de pasar página. Estaba buscando una casa para mi hija y para mí. Al pasar junto a esa casa, vi que la pintura se le caía. Los árboles habían crecido demasiado, pero incluso en aquellas condiciones era hermosa, muy hermosa. Alexa, podríamos arreglarla. ¿No crees? Había allí un gran cartel que ponía próxima subasta, hojas selladas, y había un número de teléfono. Me dije, sí, esta casa es para mí. No podía creer que a mi madre se le ocurriera siquiera comprar una casa como aquella. Todas las ventanas estaban rotas, la pintura se caía a tiras, y estaba claro que nadie había vivido allí durante años. Como si hubiera algo que no fuera normal en la casa. Allá vamos. Llamé al administrador. Hola, llamo por la casa de Black Creek Drive. Concertamos una cita. Gracias. Adiós. Mañana. Estaba muy emocionada pensando en las posibilidades. Cuando llegué con mi coche, el administrador ya estaba allí. Hola, soy Amy Moore. Recorrimos los alrededores. Era triste que una casa tan preciosa estuviera tan deteriorada. El administrador y yo volvimos a la parte de atrás para bajar al sótano, porque yo quería inspeccionar los cimientos. Él entró primero, estaba húmedo y oscuro. Y en medio del suelo había una estructura de piedra. Nunca había visto nada igual. No había razón para que estuviera allí y resultaba extraño. ¿Seguimos? Cuando abrimos la puerta y entramos, vimos todo sucio, estaba todo revuelto. El tercer piso era, con mucho, el peor de todos. El techo se estaba cayendo. Había restos de ardillas y roedores muertos.
Había antiguos aparadores, camas antiguas y una antigua silla de ruedas. Y un cartel en el que se leía Escuela Preparatoria de Mansfield. Así que comencé a preguntar por la historia de la casa. ¿Qué era este lugar? Y el administrador me contestó que se habían perdido los registros y que no lo sabía. Pero aquello no me detuvo, porque vi cómo quedaría cuando acabase con ella, e iba a ser la más espléndida de las casas. Francamente pensé, este va a ser mi Picasso. La puja mínima era de $100.000 y no pude resistirme a pujar. Diga. El administrador me llamó y me dijo, es suya. Es magnífico. Dije, ¿qué? ¿Qué? ¿La tengo? ¿La tengo? Estaba muy emocionada, no me lo podía creer. Adiós. Estaba encantada con aquel proyecto. En cuanto a mí, yo no quería vivir allí. Pero ella se había gastado casi todo su dinero en aquella casa. Así que tendría que aceptarlo y darle una oportunidad. Además, tampoco tenía elección. Quería empezar inmediatamente. Yo trabajaba a tiempo completo, de manera que hacía las obras por la noche. Estaba subida en una escalera de 4 metros, cerca del techo, quitando el papel pintado. Y estaba muy concentrada en lo que estaba haciendo. Maldita sea. Y de repente, como si alguien corriese. Estaba realmente asustada. Estaba en una casa abandonada, de noche, rodeada de campo, sin vecinos. Ni siquiera me paré a investigar, salí de la casa. Me subí al coche y me fui a mi casa. Al día siguiente era sábado, y tan pronto como me levanté, volví a la casa. Quería saber si había alguien dentro. ¿Hola? Miré por allí para ver si había algo fuera de lo normal. Pero no había nada. Lo achaqué a un raro accidente o algo así. No tenía ninguna pista. Ni una. Muy bien. Mira esta habitación de aquí. ¿Estás lista? El día en que mi hija Lisa y yo nos mudamos a la casa fue un momento realmente emocionante. Me encanta, mamá, es bonita. Yo estaba entusiasmada y a mi hija le gustaba la casa y pensaba que estaba muy bien. Mi madre estaba muy emocionada, pero lo que yo sentía dentro de mí era que no nos deberíamos haber mudado allí. Me encontraba muy incómoda. Sin lugar a dudas, había una presencia allí.
Finalmente reuní el valor para explorar la casa. Había una puerta que subía a la tercera planta. Tenía la pintura descascarillada y un extraño y viejo pestillo. Justo en ese momento sentí algo extraño. Cuando levanté el pestillo, una bocanada de aire frío me golpeó, dejándome sin aliento. Estaba aterrada, pero recuerdo que también sentí curiosidad al mismo tiempo. Quería saber qué había allí arriba. Quería salir corriendo escaleras abajo, pero me dije, vale, echemos un vistazo. A cada paso que daba me sentía peor. Me quedé paralizada durante unos segundos. Y entonces alguien o algo se puso detrás de mí. Notaba su aliento. Era algo malvado, como un espíritu malvado. Me quedé paralizada durante unos segundos. Y entonces alguien o algo se puso detrás de mí. Notaba su aliento. Era algo malvado, como un espíritu malvado. Abrí la puerta de golpe y corrí como si el viento dependiera de ella. Se lo conté a mi madre y me dijo algo así como que habría sido el viento, pero yo no me lo había imaginado. Sin duda había algo allí arriba. Semanas después, mi madre y yo empezamos a preparar la cena en la cocina. Hablábamos sobre cómo nos había ido el día que habíamos hecho. ¿Qué tal la escuela? Bien. ¿Qué significa eso? Y de repente oímos... Mamá, ¿qué ha sido eso? Oímos aquellas pisadas. Eran muy fuertes, muy pesadas. Mi hija las oyó, yo las oí. Estábamos descompuestas, asustadas, y no sabíamos de qué se trataba. Mamá, ¿qué está pasando? No lo sé, Cari. Mi madre dijo, no lo sé, vayamos a ver. Mi madre iba delante de mí y yo me agarré a su camisa. Te tengo. Nos paramos al pie de la escalera para escuchar y dije, bien, voy a subir. Ella no vino, estaba asustada. Se me paró el corazón y me alejé de la puerta. No quería volver a entrar. Alisa, ¿estás bien? Subí las escaleras. Llevaba un martillo en la mano. Me giré para ver el vestíbulo y allí no había nada. Bajé de nuevo e inspeccioné los dormitorios uno por uno. Y nunca he vuelto a sentir un terror como aquel.
Y no había nada. No había nada. No había nada que explicase aquellos ruidos. Si hubiera sido por mí, me habría marchado de la casa aquel mismo día, pero realmente no podía hacer nada. Mientras tanto, yo seguía trabajando en la casa. Y según iba arrancando cosas, los ruidos iban en aumento. Si estábamos en el piso de abajo, oíamos pisadas arriba. Si estábamos en el piso de arriba, las oíamos abajo, junto con portazos. Poco a poco aquello iba a peor. Y había una puerta para subir al tercer piso. Y cada vez que pasaba junto a esa puerta, se abría. Cogí una barra metálica y la atornillé, de modo que no se pudiera levantar el pestillo sin quitarla. Estaba a mitad de camino en el pasillo cuando lo oí. Y pensé, estoy perdiendo la cabeza porque no hay explicación lógica para esto. No creía que fuera algo sobrenatural o extraordinario. No quería creerlo. Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Estás bien? ¿Sí? Sé que me ocultaba cosas. Sabía que yo estaba asustada y que contarme las cosas que le ocurrían no haría más que empeorarlo todo. Así que yo llegaba todos los días y simulaba que no ocurría nada, pero siempre estaba a la espera de lo próximo que apareciese o del siguiente ruido. Una noche oí un gemido que venía del dormitorio de mi madre. Se oía mucho e iba subiendo de tono. Parecía como si estuviera practicando sexo. Mamá, te estoy oyendo. Escuché un momento y sonó más alto todavía, de modo que volví a llamar. Mamá. Y entonces de repente pensé, he visto salir a mi madre. Me entraron náuseas y ganas de vomitar. Oí la puerta abrirse detrás de mí. Se me paró el corazón, me volví y corrí escaleras abajo. Entonces oí la puerta abrirse detrás de mí. A menos que hayas vivido algo así, resulta muy difícil de describir. Es terror puro. ¿Está bien? ¿Está bien? Volví a casa del trabajo y fue horrible verla tan asustada. No se me ocurría a qué podía deberse aquello. Finalmente me surgió la oportunidad de irme con mi novio. Y aunque no estuviera preparada,
Era mi oportunidad de marcharme. Vale, cuídate. Me preocupaba dejarla viviendo allí sola, pero yo tenía que escapar de aquella casa y aquella era la oportunidad perfecta. Cuídate. Llegó el verano y necesitaba instalar un lavavajillas. Llamé a un electricista y le dije que el cuadro eléctrico estaba en el sótano. Me dijo que había abierto las puertas, que bajó por las escaleras y dio unos pasos. Se dio la vuelta y aquí no había nada. Estaba tan asustado que no volvió a la casa. No volvió. Era inquietante que le ocurriera algo a alguien en mi casa. En aquel momento, una parte de mi casa estaba descontrolada. Poco después de aquello, mi amigo Dave McGann necesitó un lugar para vivir. Salía de un divorcio y decidí dejar mi casa. Amy me dijo, vivo aquí sola y estaré encantada de que ocupes una de las habitaciones. ¿Estás bien? Lo estaré. Muy bien. Vale. Veamos tu nueva casa. No tenía más que mi televisor, mi cama y una mesita de noche, pero no necesitaba más. Amy me había dicho que oiría ruidos, que oiría golpes. He sido oficial de policía durante más de 20 años y no me asusto fácilmente. Pensé que su imaginación se había desbocado. A menudo por las tardes, Amy se iba a trabajar. Una noche estaba en mi habitación, tumbado en la cama viendo la televisión. De pronto oí crujir la tarima al otro lado de la puerta. Miré y vi una sombra cruzando ante mi puerta. Me puse nervioso porque sabía que Amy no estaba. Yo estaba solo en casa. Cogí mi arma y me bajé de la cama. Quité el pestillo de la puerta y asomé la cabeza para observar el pasillo. No pude ver nada. Preocupado, con la pistola en la mano, recorrí el pasillo. Inspeccionando cada habitación. No había nadie.
Intenté olvidarlo. Quizá estaba cansado, quizá tenía que dormir más. Recogí los platos y bajé las escaleras hacia la cocina. Iba pensando en mis cosas y caminando como lo hacía normalmente. De repente, no entendí lo que vi. Algo se plantó frente a mí y tan rápidamente como había aparecido, desapareció. Son cosas que no puedo explicar. Lo vi con mis propios ojos, pero desconozco su causa. Tantos ruidos y tantos sucesos estaban comenzando a molestarme mucho, y la cosa iba a peor. Una noche, había acabado de trabajar, me encontraba cansada, y me puse a ver la tele. De pronto oí un clic. Me quedé petrificada, no podía moverme. Entonces oí un rugido. No me había asustado tanto en mi vida. No había nada y la puerta estaba cerrada. Me descompuso y aún lo hace. Aquello no era bueno. Aquella misma noche yo estaba en mi habitación tumbado en la cama viendo la televisión. Oí como una botella de agua caía al suelo. Pensé que era bastante raro, pero son cosas que pasan. Así que puse la botella de nuevo en la bolsa. De repente la misma botella salió volando y oí aquel rugido y se movió hacia el baño. Estaba muerto de miedo. Mi mente iba a toda velocidad, tratando de averiguar qué estaba ocurriendo, qué sucedía, qué era aquel gruñido, qué lanzó la botella por encima de mi cabeza. No estaba seguro. A aquellas alturas sabía que había algo que no podía entender. Y aún me resulta difícil. Hola, Amy. En aquel momento sabía que aquello era real, que había sucedido y que tenía que irme. Cuídate mucho. Lo haré. Me sentí un tanto extraño, porque no quería dejarla sola en aquella casa. Pero resultó más fácil porque su hijo había decidido mudarse allí. Habían despedido a mi hijo y no tenían sitio a donde ir, de modo que él y su prometida vinieron a vivir allí. ¿Estás lista? Sí. Era agradable tener a más gente en casa, dejar de estar sola. ¿Dónde está? Hola, Buba. Hola. Vamos dentro. Mira eso. Recuerdo la primera vez que entré, me dije, qué casa tan preciosa. ¿Te gusta? ¿Te
gusta este sitio? Pensé que era hermosa, realmente encantadora. Bienvenido a tu nuevo hogar. ¿Qué te parece, Bubba? Me llevaba muy bien con Amy. Siempre pensé que era muy amigable, muy cálida, muy divertida. Ah, un refresco. Pensé que seríamos una familia grande y feliz. Poco después de mudarnos, puse a mi hijo Bubba a dormir su siesta matutina. A 1 metro de su cuna y sobre la cómoda puse el monitor de bebés. Bajé a la cocina y comenzamos a preparar nuestro almuerzo. Durmiendo como un bebé. Vaya, nunca había oído eso. Repentinamente escuchamos que sonaba campanita del lugar. ¿Oyes eso? Sí. Y nos preguntábamos, ¿qué es eso? No había juguetes en la cuna. No teníamos nada que pudiera producir esa música. Así que, ¿qué era eso? Sí, es un poco raro. Y entonces volvió a sonar. ¿Qué es eso? Nos miramos y pensamos, quizá es una interferencia. Pero aquello no tenía ningún sentido. Voy a ver al niño. No, está dormido. Pensamos, está bien, no llora, se encuentra bien, no pasa nada. Y de pronto oímos el apodo de mi hijo Bubba. En cuestión de segundos nuestro hijo lloraba a gritos. Fuera lo que fuese lo que había en la habitación, quería asustar o hacer daño a nuestro hijo. No, está dormido. De pronto oímos. Fuera lo que fuese lo que había en la habitación, quería asustar o hacer daño a nuestro hijo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Me asusté mucho. Estaba preocupada por mi hijo. Pero no tenía dinero para comprar otra casa, de modo que lo único que podíamos hacer era asegurarnos de que aquello no volviera a pasar. Cogimos todos los objetos religiosos que teníamos y los colgamos de su móvil y por toda la habitación, pensando en mantener cualquier manifestación demoníaca fuera de aquí, porque yo estaba totalmente convencida de que había algo en la casa. Hola, Bubba. ¡Hey! Hola. Estupendo. Poco después comenzaron las pesadillas. Bill tuvo un sueño en concreto en el que levantaba el puño dispuesto a golpearme. Recuerdo que le grité, ¡Bill, para! Dios, lo siento. Yo tuve una pesadilla. Es la más inquietante que haya tenido nunca. Estaba en el cuerpo de una niña pequeña. Miraba para abajo y veía un vestido blanco. Y me asustaba levantar la vista. Cuando miraba a hurtadillas había adultos rodeándome, que me miraban fijamente. Nunca había sentido un terror así en mi vida. Me refiero a un terror absoluto, de los que congelan la sangre. Uno de los adultos dijo: después me encuentro en un cuarto de baño. Y una mujer dice: y yo atravieso la pared. Me desperté con una claridad meridiana. Sentí dolor, lo sentía todo.
Y la niña murió en aquel momento. Estaba muy disgustada, muy enfadada. Sabía que aquellos sueños tenían algo que ver con lo que pasaba en la casa. Sentía que sin duda aquella casa tenía secretos, tenía secretos. Quería huir de allí. Iba a ser desagradable, realmente desagradable permanecer allí. Una noche estaba en el bar American Eagles y mi amigo Ted se acercó y dijo: Hola, Amy, ¿qué estás mirando? Unas fotos de mi casa. Ted estuvo allí un largo rato y dijo: ¿Sabes en qué casa te has metido, no? Y yo le dije: ¿cómo? Y él contestó: sí, ¿sabes lo que era la casa? No lo sé. ¿Qué era? Era la escuela preparatoria de Mansfield. ¿Y qué era eso? Un manicomio. Todo comenzó a cobrar sentido. Recuerdo haber recorrido la casa con el administrador y haber visto el cartel que indicaba Escuela Preparatoria de Mansfield. Las camas, las sillas de ruedas, todo el mobiliario era el de un hospital. Ted me contó que mi casa era la del superintendente. Corrían historias sobre maltrato. Maltrato a los pacientes. Y también había niños. De modo que comencé a investigar. A ver, encontré un informe de 1917 en la biblioteca. Pero en aquella época el hospital no se llamaba Escuela Preparatoria de Mansfield, sino la Casa de los Tarados. Aquel nombre evocaba el sentido más negativo de esa palabra. Mira tú este. En el informe explicaban cómo ciertas deficiencias eran consideradas como cosas negativas. Por ejemplo, eres una mala persona porque tienes síndrome de Down, eres estúpido por ser epiléptico. Explicaban además cómo practicaban lobotomías a los pacientes y electroshocks. Yo pensaba para mis adentros, torturaban a esa pobre gente. El porqué de las cosas que ocurrían en mi casa comenzó a estar claro. El porqué de aquellos sucesos. Algunos de los recortes de prensa decían que se estaban produciendo casos de maltrato. Hubo una violación en aquella casa. Y también mataron a una niña allí. Lo que yo había soñado le había ocurrido a una niña en aquella institución. Es ella. Estaba horrorizada, absolutamente horrorizada. Y el sótano siempre había sido el centro de toda aquella actividad. Había una estructura de cemento en el suelo que no debería estar allí. No había razón para que estuviese. Era hora de averiguar qué era. Vamos. Había una estructura de cemento en el suelo que no debería estar allí. No había razón para que estuviese. Era hora de averiguar qué era. No iba a abrirla yo sola. Temía ver su contenido. ¿Estás segura? Usamos palancas para levantar la placa de cemento.
Al principio aquello parecía polvo y piedras. Pero al mirarlo dije, parecen restos de un cuerpo humano quemado. Me afectó mucho, porque creo que eran los restos de la niña que fue asesinada aquí. Hay temporadas de paz y de repente, como si fuera una luz que se apaga y se enciende, oyes cosas, ves cosas y piensas, Dios mío, quiero que todo esto acabe. Aquí está la abuela. Me siento incómoda a veces. A veces me siento asustada. Pero lo racionalizo pensando que es mi casa y que aquí me quedo. La gente dice, no, te lo inventas. Y yo les contesto, venid a mi casa. Pasad 12 horas aquí, desde el amanecer hasta el ocaso. Puedo garantizaros que os tocarán, o tendréis una pesadilla, o oiréis algo.